¿Cómo puede ser tan fuerte? ¿Ya terminaste de tocar? ¿Siempre te gusta aprovecharte de la gente así? Si no fuera por tu cara bonita, de verdad querría golpearte. Suchfang, el que te haya elegido, es un favor que te hago. No busques problemas. Ven conmigo y cásate ahora mismo. De lo contrario, en cuanto la familia Yu retire los fondos, tu familia podrá esperar a la bancarrota. Ye Chengui, una fruta forzada nunca es dulce. ¿Por qué me molestas tanto? Joven maestro Sue, su familia Sui ya dio la orden definitiva. Debes casarte conmigo. No hay otra opción. ¿Quién dice que ya tengo esposa? Traducido y narrado por M-Media. Ayúdame. Ella. Parece una total buscón. Podría ser algún tipo de anfitriona. ¿Tú una mujer como esa? Probablemente ya esté llena de enfermedades. ¿Ya decidiste cómo quieres morir? Maldición. Es realmente tan intenso. ¿Cómo es posible? Olvídala. Llévense a Su Chen. Ustedes son demasiado débiles. Ni siquiera ha empezado a calentar. Y ya están todos derrotados. Esta chica es increíble. Es mucho mejor que la prometida de la familia Chen, que intentó seducir a su cuñado. Chang, sin vergüenza. Resulta que es un cobarde total. Changang, por el bien de la amistad de nuestras familias. Por favor, ruégale que me perdone. Amistad familiar. Resulta que solo son vecinos, un mesero, y aún así usas palabras tan elegantes tratando de hacerlo sonar tan prestigioso. Pero supongo que cuando la gente es pobre, les encanta mantener las apariencias. No vuelvas a molestarme nunca más. Lo viste tú mismo. Mi esposa es una fuerza a tener en cuenta. La próxima vez no será tan sencillo como suelo orinarte en los pantalones. Ese hombre realmente se está deleitando con gloria ajena. Lárgate de aquí. Gracias a ella hoy. Aunque es un poco salvaje, en realidad es bastante linda. Ahora que lo pienso, sería una muy buena esposa. ¿Qué tal esto? Vuelve al trabajo por ahora y hablaremos más tarde. ¿Por qué esperar más tarde? No hay mejor momento que el presente. Vamos a casarnos hoy. Vamos. Él también comparte el apellido Su, aunque no creo que esté relacionado con la familia Su. Ya tenemos el certificado de matrimonio. Llámame esposo. Déjame oírlo. ¿Esposo? ¿Qué? No me digas que nunca has estado en una relación antes, ¿o sí? ¿Cómo es eso posible? ¿Quién no ha tenido una relación cuando estaba asignado en Arabia Saudita? No tienes idea de cuántos chicos. Tang, ¿estás bien? Los meseros realmente ganan tanto dinero hoy en día. El amigo de un mesero en realidad conduce un auto tan lujoso. Ya me voy, esposita. Espera un segundo. Dejemos una cosa clara.
Ni te atrevas a dejar volar tu imaginación. ¿Qué clase de fantasías te estás haciendo? Es solo... ¿Solo qué? Este imbécil sabe que alguien me está provocando intencionalmente para lidiar con el viejo. Tengo que hacer el papel. Debo terminar esto por completo. No puedo dejar que la actuación se desmorone aquí. Lo soportaré. Dame las llaves. Ahora en adelante, mi casa es tu casa. Esta noche múdate y vive conmigo. Solo llevamos casados un día y ya nos vamos a mudar juntos. Todavía no me he preparado para eso. Todavía queda mucho tiempo para prepararse esta noche. Vamos. Pero un segundo. Podría llegar un poco tarde a casa esta noche. Tengo que asistir al banquete de los 100 días del hijo de mi hermano menor. ¿Tu hermano menor? ¿Dónde trabaja? Él es mucho más exitoso que yo. Trabaja en el grupo Yanli. Yunlin. Ese es de hecho un buen lugar. No esperaba que su hermano trabajara para mí. Traducido y narrado. Me pregunto si ella descubrirá la verdad. ¿La despedirán? Muy bien, me voy. Celebración de los 100 días del bebé de la familia Chen. Invitados al banquete de los 100 días. Todos vengan a ver esto. ¿Qué novedad? Invitado al banquete de los 100 días. ¿No es esta Chunlin la que fue expulsada por la familia Chung por seducir a su cuñado, Pors? ¡Qué descaro! ¿Y todavía se atreve a volver? Chunlin. Realmente es la hija desterrada de la familia Chung. Escuché que le rompieron las piernas y la echaron por seducir a su cuñado. ¿Qué hace ella aquí? ¿Cuál es tu tono? Vine especialmente a ver a Xiaoda y a mi pequeña sobrina. Me iré en cuanto la vea. Este es un regalo que traje especialmente para mi sobrina. Qué descarada. Intentando pasar una piedra sin valor como regalo. ¿Qué piedra sin valor? Esto es una piedra de agua. Hace 3 meses, llevé a mis tropas a la frontera. Esto es lo que la realeza de Oriente Medio ofreció como tributo de toda su nación al suplicar misericordia. No solo es descarada, sino que tiene el valor de presumir. ¡Seguridad! Vengan aquí y saquen a esta mujer. Seguridad del banquete. ¿Qué sucede? Chenlin. Chen. ¿Quién te dejó entrar? Apestas a pobreza. Lárgate. No contamines a mi hijo. Incluso tú no me crees. Isaiah no es un nombre que puedas usar. Yo. Es solo una piedra sin valor. Prefería romperla y dársela de comer a un perro. Hasta al perro le costaría masticarla. Mendigante. ¿Tienes algo de respeto por la jerarquía? ¿Sabes lo que pasó ese año? Mejor que nadie. Fui incriminada. Incriminar. ¿Y qué? Tú, una mujer que sedujo a su cuñado. No eres más que una mendiga. Me resulta repugnante que hayas venido al banquete de los 100 días de mi hijo. Xiaoda. Has cambiado. Chenlin, todavía no has enfrentado la realidad. Solo eres una perdedora sin dinero. ¿Aún crees que eres esa joven poderosa de la familia Chen? Yo, por otro lado, estoy a punto de ser ascendida a directora del grupo Yanglin. La brecha entre nosotros es mayor que la que hay entre tú y el perro. Bien. De ahora en adelante, somos desconocidos. No tengas tanta prisa por irte. Ya que estás aquí, ¿por qué no le dices a todos si estás?
Desvergonzada mujer Chen. ¿Está casada? Siento verdadera curiosidad. ¿Qué clase de hombre podría fijarse en ti? Puedes ofenderme, y tal vez no lo tome en cuenta, pero ¿cómo te atreves a insultar a mi esposo? Estás buscando la muerte. ¿Seguro que hablas, nene? Y atreviéndose a amenazar a la señorita Lee. Enojada ahora. Tengo tanto miedo. Estoy realmente aterrorizada. Me gustaría ver qué podría hacerme alguien como tú. Chen-Lin, ¿qué estás haciendo? Antes, te mostré respeto al no hacerla responsable, pero ahora, tú y yo, terminamos. Ya que ella busca la muerte, no me contendré más. Chun, ¿cómo te atreves a golpearme? Soy una alta ejecutiva del grupo Yangling. ¿Alguien? ¿Es esto todo lo que tienes? Chen-Lin, estás pisoteando el prestigio del grupo Yangling. La traducción narrada por M-Media. Veamos quién se atreve a tocar a mi mujer. Todos aquí son personas de estatus y reputación. ¿Quién te crees que eres? Abre bien los ojos y mira con claridad. Es el presidente Su. Presidente Su. Es realmente el presidente Su. Presidente Su. Fue mi falta de visión anteriormente. Recién fui transferido a la sede central. Por favor, por el banquete de 100 días de mi hijo, perdóneme. Esta vez... Exacto. Presidente Sue. Todo esto es un gran malentendido. En casa, a menudo, escuchaba a Jaime mencionarlo, diciendo lo amplio de criterio que es, y qué excelente líder es. Presidente Sue. Realmente logró salirse con la suya. Solo una tarjeta de presentación y quedaron completamente asustados. En ese caso, seguiré el juego de su actuación. Esposo, no nos rebajemos al nivel de esta gente insignificante. Está por debajo de nosotros. ¿Escuché bien? ¿Cómo llamó esa mujer al presidente Su? ¿Esposo? ¿Acaso ella lo merece? Es lo típico. Las cazafortunas ven a un joven rico y solo quieren aferrarse a él. Chun-Lin, mereces morir. Presidente Sue realmente no esperaba que esta mujer salvaje Chun-Lin se atreviera a insultarlo. Le romperé los brazos y las piernas ahora mismo para compensarlo. ¿Está bien? Presuntuoso. ¿Cómo te atreves a tocarme? ¿Qué? ¿El presidente Sue es realmente el esposo de esta mujer? El presidente Sue es tan guapo y elegante. Realmente encontró una mina de oro. ¿Cuándo me llegará a mí una fortuna? Así... Presidente Sue debe estar bromeando. Ella es solo una pobre vestida con harapos de oferta. ¿Tiene hambre? ¿Podrá siquiera pagar una comida barata? ¿Qué? Director Chan, ¿no está satisfecho con mi esposa del grupo Yangling? No, en absoluto. Al intimidarla y humillarla, me falta el respeto por completo. Arrodíllate y discúlpate con ella ahora. Ni, presidente Sue, ella es solo una plebeya. Normalmente ni siquiera calificaría para conocerme. Parece que ya no quieres quedarte en Yangling. Parece que el señor vino al banquete del centenario solo para intimidarme. Una demostración de poder, ¿no es así? Yangling, lo siento, fui ciego y arrogante. Cada error fue culpa de Chan. Por favor, sea magnánimo y pase por alto nuestra influencia al llegar a casa. Le daré una lección, ¿está bien? Te aprovechas de los poderosos y pisoteas a los débiles. Eres un trepador social. No eres digno de permanecer en Yangling, secretaria Su.
Olvídalo. Dejémoslo así. ¿Sientes lástima por él? Siento lástima por un perro callejero. Antes de sentir lástima, me preocupa que si trato con Junlin y luego fallo en conocer al joven maestro Su, interfiere con mi misión de protección. Sería una pérdida que supera cualquier ganancia. ¿Cómo podría ser eso? Esposo, vámonos a casa a cenar. Te prepararé unos panqueques de cebollín. Está bien, vámonos. Vámonos. Oigan, la joven señorita. Junlin ha regresado. Si descubre la verdad sobre su regreso, entonces, ¿qué hará? No seas impaciente, ya que se atrevió a volver. Que sea testigo del poder de la familia Chen. Debo decir que tu actuación es mejor que la de muchos actores profesionales. La forma en que captaste el porte de un joven maestro adinerado. Dime, antes eras mesero. No habrás sido extra en películas, ¿verdad? ¿Quién estaba actuando? Junlin siempre fue mío. Olvídalo. Esta mujer, hace un segundo, aún sentía lástima por otro hombre. ¿Para qué molestarse en decirle tanto? ¿Qué sucede? Es el joven maestro y tu propia empresa, ¿cierto? Una empresa tan grande. No podría manejarla. Tengo un pariente que hace la limpieza y... Él me describió al señor Su. No creo que seas una mala persona. ¿Qué tal si empezamos como amigos? ¿A qué te refieres? ¿Quieres decir que piensas que soy guapo, verdad? Y ya estamos casados, pero aún quieres empezar como amigos. Amigos con derechos. ¿Está bien? Está bien. Muy bien. Vamos. Vámonos a casa, hombre. A dormir. Vamos. ¿Todavía no he movido mis cosas? Nos arreglaremos esta noche. Mañana llamaré a alguien para que venga a moverlas. Espera. ¿Dónde vives? Obviamente vivo en un lugar pequeño que cuesta 1,000 al mes donde apenas cabe una cama y no hay espacio para nada más. La película fue trans. De lo contrario. ¿Esperabas que viviera en una villa enorme? Me gustan los lugares pequeños. De hecho, los prefiero. De todos modos, no estoy acostumbrado a vivir en lugares grandes. Antes de que resuelva el contrato de matrimonio con esa mujer de la familia Chen, es mejor no dejar que sepa mi verdadera identidad, para que no se haga una idea equivocada. Oye, Suchin, busca una de las propiedades más pequeñas a mi nombre y deja las llaves en la puerta. Estaré allí en un momento. Dios mío. Pensé que sería un lugar viejo y descuidado, pero nunca esperé una villa tan masiva. Estará involucrado en negocios turbios a nuestras espaldas. Así que a esto le llamas lugar pequeño. De 8,000 al mes. Con esta decoración y este estilo. Y ni hablar de 8,000 al mes. Incluso 8,000 al día sería un exceso. ¿Qué te pasa? No te dije que buscaras la propiedad más pequeña a mi nombre. La más pequeña. Eres increíblemente poco confiable. Presidente Sue, esta es la más pequeña. Solo tiene 900 metros y ni siquiera tiene piscina. Bueno, esta noche nos quedaremos aquí. Esta propiedad le perteneció a Ako una vez. Fracasó en un negocio y alguien lo dejó empapado en agua. Lo defendí y así fue como obtuve las llaves. Cierto. Algo no está bien. ¿Podría ser que haya adivinado mi identidad? Esta casa se siente contaminada. ¿Qué? Esta casa es limpiada regularmente por el personal. Incluso la altura de las plantas está estrictamente controlada. ¿Cómo podría estar sucia?
con toda esa estricta administración. Aún así lograron dejar tal suciedad. La seguridad en esta villa de primer nivel ni siquiera es tan confiable como los perros militares que cría nuestro equipo. La película fue traducida y narrada por M-Media. ¿Qué está pasando aquí? No te preocupes, preguntaré ahora mismo. Oye, Yang Jun, ayúdame a verificar. ¿Quién es el dueño de Yaoyun Villa 301? Está bajo el nombre del joven maestro Su. Es broma. Hermana Lin, ¿ya duermen los dos en la misma cama? Compartir. Voy a colgar. El joven amo mayor de la familia Sue otra vez. Está en todas partes, ¿verdad? Aunque es mucha coincidencia. Nunca lo hubiera imaginado. Que la gran tienda a la que mi esposo ayudó siendo camarero fuera de ese mismo hombre de la familia Su. Con razón se atrevió a hacerse pasar por el joven amo de la familia Su. Resulta que conoció al verdadero y tenían una buena relación. Bueno, en realidad, esta casa me la alquiló barata el joven amo Sue, al ver que no tenía dónde quedarme. Así que por eso me la rentó tan económica. Entonces, al vivir aquí, ¿nunca has escuchado ruidos extraños? ¿Qué? Toda esta gente viene por el joven amo Sue. Desde que entramos esta noche y encendimos las luces, no hemos podido salir. Así es. Hoy. Ninguno de ustedes saldrá de aquí. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo entraron? La salida está bloqueada. Parece que no hay otra opción. Supongo que tendré que aceptar mi mala suerte. Tú y este joven amo Sui son muy cercanos. Sin embargo, te usa como blanco móvil para atraer asesinos y recibir los disparos. Con razón te rentó esta casa. Y ten más cuidado de ahora en adelante. ¿De dónde saliste tú? Hablas demasiado, ¿no crees? Primero te voy a cortar a ti. Oye, espera. ¿Cuánto dinero quieres? Ponle precio. Haré que alguien te haga la transferencia. Este hombre tiene agallas y además es muy guapo, Cuando termine la misión, pondré mis cartas sobre la mesa con él. Si él puede aceptarlo, este tipo de vida no estaría nada mal. Solo mírate. No tienes experiencia negociando. No se negocia así. ¿Qué pasa si no tienes suficiente dinero y deciden matar al rehén? Como sea, ¿qué harías tú entonces? Chenlin, ¿qué hora crees que es? ¿Por qué sigues diciendo tonterías? Basta. Están actuando los dos para burlarse de mí. Júntenlos a todos. Ya que las cosas han llegado a este punto. Bien, entonces esta señorita, ¿le seguirá el juego? ¿Cómo puede ser tan fuerte? En pocos movimientos, derribó a todo un grupo de hombres armados. ¡Qué velocidad y qué fuerza! Esta es la mujer con la que yo, Su Changfang, quiero casarme. Esta gente es diferente al grupo anterior. Está claro que todos han recibido entrenamiento de asesinos de élite y vienen por nuestras vidas. Esta es la banda del Tigre Negro. La banda del Tigre Negro. La organización de asesinos más misteriosa y poderosa de la ciudad. Dicen que matan sin pestañear.
Sin embargo, nunca han sido capturados. Debe haber alguien importante apoyándolos detrás de escena. El mundo es realmente un pañuelo. De hoy en adelante, nuestra banda del Tigre Negro no es más que un perro para la familia Chen. Guay aquí en la familia. Chen nos diga que debemos morder, morderemos. Leonard, ¿ves esto? El día que tomes el control de la familia Chen, esta banda será la hoja más afilada en tu mano. La familia Chen se está moviendo rápido. Parece que el anciano no me estaba mintiendo. La verdad sobre aquel entonces está cada vez más cerca. Regresa y dile a Wang Haihyu que venga a buscarme y... larga. Si tan solo la que estaba atada a mí por ese compromiso no hubiera sido la hija abandonada de los Chen. Si tan solo hubiera sido ella, qué maravilloso habría sido. Además, al casarse sin permiso, las familias Su y Chen seguramente no dejarán pasar esto. Este grupo de personas probablemente fue enviado por ellos. Quizás debería mantenerla bajo mi propia vigilancia. De esa forma, puedo mantenerla a salvo. La película fue traducida y narrada por Mia. ¿Te interesa un puesto de guardia de seguridad en Grupo Yunlin? ¿Grupo Yunlin? No pensé que un mesero como tú tuviera tales contactos. No soy yo. Es mi pariente. Ella trabaja en Grupo Yun, como secretaria del presidente. Le va mucho mejor que a mí. Pero si vas o no, depende de ti. Mi querido señor Su, me vas a matar de un susto. Así es. No menosprecies el trabajo de guardia de seguridad. Solo poder entrar al grupo Yunlin ya es un gran logro. Si puedo entrar a Yunlin y conocer al joven maestro Su, no sería pan comido. No estás dispuesto. Apartarme un puesto en una caseta de vigilancia con aire acondicionado. Por supuesto, por supuesto. ¿Departamento de seguridad? Es realmente muy problemático estar sin invitación. A este tipo todavía le gusta actuar tan genial. Ya deja de molestar. Guardia de seguridad de bajo nivel, también quiere una invitación. ¿Quién es él? Ya estás aquí. Permítanme presentarlos a todos. Este es mi esposo. No, tú lo conoces. Él es... no es ese tipo de la empresa. No, no lo conocemos. No lo conocemos. Sube al auto, esposa. Deben haberlo confundido con alguien más. Narrado por M Media. Presidente Sue realmente se casó con un guardia de seguridad. Esto es demasiado surrealista. Qué bueno que reaccionamos rápido hace un momento. De lo contrario, si nuestra tapadera se descubría y el presidente Sue se enojaba, un trabajo tan bueno se perdería. Exactamente. Pensar que un golpe de suerte así pudiera ocurrir en este mundo. Oye, ¿dices que también soy un guardia de seguridad? ¿Qué me falta? ¿Por qué no puede pasarme algo así de bueno a mí? Juego. Aquí tienes. ¿No dijiste que estas invitaciones eran hechas a medida, limitadas y firmadas personalmente por el joven maestro Su? ¿Cómo lograste conseguirlas como si fueran al por mayor? Y me diste 2 de una vez. ¿Acaso no tiene tu nombre? En el sello exclusivo de la familia Su, el lote anterior de invitaciones ya se había distribuido hace tiempo. ¿No dijeron que estas invitaciones estaban firmadas personalmente por el joven maestro Sue? ¿Por qué está tu nombre aquí?
No estarás comprando invitaciones al azar en la calle para tomarnos por tontos, ¿verdad? Estas dos son temporales. Presidente Sue está muy ocupado. ¿Cuándo tendría tiempo de escribir un específicamente para ti? De todas formas, mientras puedas entrar, no es suficiente. Este presidente Sue está más ocupado que el presidente de los Estados Unidos. Ni siquiera tiene tiempo para firmar su nombre. Podría ser que intencionalmente no se presente y decida dejar que seas el chivo expiatorio. Entonces, ese tipo es un imbécil. Creo que el presidente Sue es bastante amable. Nos da un lugar donde vivir y hasta nos envía invitaciones. Tú eres buena para todo, pero eres demasiado ingenua con estas cosas. Solo piénsalo. Este señor Sue no tiene vínculos con nosotros, ni familia, ni historia. ¿Por qué diablos nos invitaría a la gala anual? Definitivamente es una trampa. ¿Podría el joven maestro Sue saber que es blanco de asesinos de la corte divina occidental y está usando a mi tonto esposo para que reciba el golpe por él otra vez? Parece que tenemos que estar preparados para ese día. Solo tienes que mantenerte alejada de ese señor Sue. Debe haber previsto que habría peligro en la gala. Así que decidió convertirte en su chivo expiatorio. Bueno. Chen-Lin, ¿hay alguna posibilidad de que el señor Sue no sea tan malo como piensas? Quizás solo intentó una buena obra y le salió el tiro por la culata. De ninguna manera. Estos jóvenes maestros ricos son todos iguales. The film was Egoístas translated y narrado and por narrated Media. by M-Media. ¿Cómo te atreves a calumniar al señor Sue? Las antiguas residentes de la familia Sue. ¿De dónde salió esta mujer miserable? ¿Cómo es que es digna de cruzar las puertas de la familia Sue? ¿Qué camino tan estrecho para encontrarnos así? Te dejé escapar la última vez, pero nunca esperé que cayeras en mis manos. Ahora que estás en nuestro territorio, no te escaparás, eso es seguro. Tu guardia de seguridad inútil. ¿Me has oído? Señorita G te quiere muerta antes de la tercera guardia. Y nadie se atreverá a dejarte vivir hasta la quinta. Comparado con la señorita G, un solo dedo suyo. ¿Tú, guardia de seguridad? ¿Inútil aquí? ¿En la familia Sue? ¿De verdad te atreves a golpearme? El mocoso no quería escuchar. Así que una buena paliza es lo natural. Guardias, vengan aquí. Todos ustedes saquen a esta mujer de aquí. Quiero que se encarguen de ella permanentemente. Suficiente. Abuelo, no fue Chen-Lin quien provocó esto. Fue Su Dongfang quien... ¡Cállate! La familia Sui no es lugar para que tú hables. Tú solo eres una mujer, insignificante que él recogió fuera. Pobre e ignorante. Nunca llegarás a nada. Te daré dos opciones. O lo dejas a él y te vas de la familia Sue. O puedes ir a poner a prueba tus habilidades contra los guardias del departamento militar. Chen-Lin, esos guardias son expertos. ¿Por qué no vas a esconderte un tiempo? Vete de aquí. No pueden hacerme nada. Eso suena un poco razonable. Parece que ya has tomado tu decisión. The film La was película fue translated traducida y and narrada por... narrated by Entonces lárgate de aquí M-Media. ahora mismo. Mi nieto, aunque incompetente, no es alguien con quien cualquier muerta de hambre pueda casarse. En el futuro, si alguna vez te atreves a buscarlo, la familia Sue
Seguramente te hará desaparecer de la tierra. Bien, pero... ¿no voy a escucharte? Dejemos de andar con rodeos. No deberías estar aquí fingiendo ser una buena persona. Cuando a este preciado nieto tuyo lo maltrataban afuera, ¿dónde estabas tú? Ahora dices que te importa y que lo valoras. ¿De verdad esperas que él crea eso? Insolente, ¿cómo te atreves a hablarle así al viejo maestro? Estás buscando la muerte. Abuelo. Esta mujer vino con las manos vacías y te está dando órdenes. Está claro que no te tiene ningún respeto. Esto es indignante. Mi familia Su ha construido sus cimientos durante 100 años. ¿Cómo puedo tolerar que esta mujer actúe tan salvajemente aquí? Alguien. Chenlin, necesitas irte ahora mismo. Vete a esconder al extranjero. Te reservaré un boleto de avión inmediatamente. ¿De qué hay que esconderse? Solo soy alguien a quien le encanta decir la verdad. Además, encuentro que las reglas ridículas de tu familia son increíblemente molestas. Viejo, te aconsejo que te enojes menos a menudo. Ya eres viejo, y no te quedan muchos años para andar con tanto ajetreo. Si te enojas otra vez, me temo que no podrás soportarlo. Chenlin, ¿has perdido la cabeza? ¿Qué estás diciendo? Como si la situación no fuera ya lo suficiente caótica. Está bien, está bien. ¿Esta guardia de seguridad? ¿Cómo se atreve a decir algo? Le reservaré un boleto ahora mismo y dejaré que se vaya a esconder en una... Maldiciendo al viejo maestro en su cara, diciendo que le queda poca vida. ¿Cómo puede haber alguien en este mundo tan despiadado como tú? Su Chenfen, mírate nada más. ¿De dónde sacaste a esta mujer salvaje que no deja de decir que el abuelo morirá pronto? Seguramente esto no es algo que tú le hayas enseñado a decir. Sea verdad o mentira, el viejo lo sabe perfectamente, en su corazón. No hay necesidad de que todos estén aquí, echando leña al fuego. Atrápenme y arrójenla al calabozo de agua. Esperen un momento. Abuelo, esta no fue la intención de Changlin. Le pido por favor que no se lo tome en cuenta. Chang, estoy dispuesta a recibir el castigo por ello. Muy bien, viejo. Si te atreves a castigar a mi esposo hoy, la sangre estancada en tu abdomen subirá, provocando una embolia inmediata y la muerte. ¿Qué hacen todos ahí parados? Atrapen a esta guardia de seguridad apestosa y tortúrenla severamente. Joven, ¿de verdad entiendes de medicina? Puedo curar esta enfermedad tuya. Puedo curarla. Sin embargo, poder curarla y querer curarla son dos cosas muy diferentes. ¿Entiendes? ¿Realmente conoces la causa raíz de mi enfermedad? Si puedes responder a eso. No interferiré con el matrimonio con su Chang Fang. Abuelo, silencio. Dejen hablar. Veamos cómo responde. Tus meridianos han estallado, causando estancamiento y bloqueo sanguíneo. A simple vista, es claro que cuando eras un soldado de bajo rango, te esforzaste demasiado en el entrenamiento y sufriste viejas heridas luchando en el campo de batalla. Además, cada noche a medianoche, sufres un dolor agudo y sordo al orinar, y ahora escupes sangre, con un dolor intermitente, en tu dantian 3 pulgadas debajo del ombligo. Te duele constantemente. Eventualmente, conducirá a la muerte por embolia y estancamiento. Esta condición tuya es bastante común en el ejército. No hay necesidad de tomarte el pulso. Solo con ver tu frente teñida de púrpura, ya tengo una idea bastante clara. Cada síntoma menor corresponde a la perfección. Parece que lo que dijo no carece de razón. La película fue traducida y narrada por... No empieces a rogarme todavía. Solo estaba hablando casualmente. Nunca tuve la intención de tratar tu enfermedad. Entonces, ¿por qué tú? ¿Por qué son todos tan ignorantes? Su familia al pelear.
ha marginado a mi esposo, dejándolo de lado. Incluso, tuvo que trabajar como mesero, solo para sobrevivir a duras penas. Y mírate, viviendo en esta gran mansión. Rodeado de guardaespaldas, viviendo en el lujo. ¿Qué tienes que decir al respecto? Mesero. Su Changfen. Realmente trataste al grupo Junling como un gran hotel, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver este grupo Chinling con mi esposo? Chenling. Si realmente tienes una forma de tratar la enfermedad del abuelo, por favor, ayúdalo. El abuelo me crió desde que era una niña. Eres demasiado blanda de corazón. Mereces que te intimiden. ¿Estás segura de esto? La reputación del joven maestro Suen en el extranjero siempre ha sido fría y decisiva sin dejar espacio para negociar. ¿Cómo lo convertiste de un CEO autoritario en alguien tan dulce? Jinling, acabas de decir que podías curarlo. ¿Por qué has estado alargando esto? Podría ser que no sepas nada ahí. Solo estemos montando un gran espectáculo. En cuanto a mis habilidades médicas, ¿por qué no usar al joven maestro para ponerlas a prueba? Mi técnica de acupuntura es extremadamente precisa. Nunca falla un punto. Chenling, por favor, ayúdalo. Ya que mi esposo ha hablado, les mostraré a regañadientes un truco. Déjenme mostrarles de lo que soy capaz. Espera. Viejo. La técnica de esta mujer es rudimentaria. No se puede confiar en ella. Invitado específicamente a un médico de renombre mundial. Para tratarte. Bien. Ya que alguien duda tanto de mí, adelante, por favor. Solo estaba pensando en volver a tomar una siesta para disfrutar de un poco de paz y tranquilidad. ¿Quién es exactamente este doctor divino al que mencionaste? Viejo, ¿has oído hablar del médico milagroso de renombre mundial que fue pionero en la técnica de reanimación cardíaca? De 3 segundos, el divino Dr. Steven. Él era el médico tratante en ese entonces. Steven. No puede ser él realmente, ¿o sí? Ese hombre es aclamado como el cirujano número 1 de los Estados Unidos. Sus habilidades en medicina interna son casi milagrosas, capaz de devolver la vida a los moribundos. Es verdaderamente una figura líder en el campo médico moderno. La película fue traducida. Realmente es ese chico. En mis tiempos, cuando estaba en el extranjero, en una misión, le enseñé 1 o 2 cosas sobre acupuntura para detener el sangrado. Y este tipo se puso en un pedestal. Realmente, parece que el destino final de la medicina occidental es la medicina tradicional china. Ya que él está aquí, que pase. Y eche un vistazo. Si puede curar mi enfermedad, la señorita puede pedir la condición que desee. Muy bien. Esto es malo. Tengo que encontrar una manera de escabullirme si me reconocen. Aún no es el momento adecuado para revelar mi identidad. Sí que invitaste al doctor divino. Y ahora te quieres ir. ¿Por qué tanto miedo a ser expuesto? Está bien. Haz lo que quieras. Hazte a un lado. No bloquees mi camino. Me niego. Miserable guardia de seguridad. Déjame decirte algo. ¿Crees que puedes estafar a la gente e irte así nada más? Eso no será tan fácil. Viniste a la propiedad de mi familia hoy a causar problemas, insultando y maldiciendo a mi abuelo y ese sinvergüenza de su Changfen. También. Puedes insultarme todo lo que quieras, pero si te atreves a insultar a mi esposo de nuevo, tendré que hacer que te las veas conmigo. Todavía te atreves a amenazarme. Déjame decirte que esta tierra pertenece a la familia Su. Estás causando problemas en mi territorio y este joven amo podría borrarte a ti y a ese gafe del mapa con una sola bofetada. Por cierto, quizá no sepas esto. Este hombre, Su Changfen, causó la muerte de sus padres en el momento en que nació. Incluso los adivinos dicen que está destinado a ser un desastre. Está bien. Entonces recuerda esto. Hoy fuiste tú quien me pidió ayuda descaradamente. Pero mientras yo esté aquí, me temo que tú, llamado Doctor Divino, no se atreverá a tratar a nadie.
Ridículo. Ese hombre es un doctor divino de renombre mundial, un experto en medicina interna reconocido internacionalmente. Tú, Chen-Lin, no eres más que un apestoso guardia de seguridad. Deja de actuar como si fueras tan importante. ¿Quieres irte antes de que llegue el doctor divino? Realmente estás montando un buen espectáculo. Te diré algo. Si puedes derrotar a ese doctor divino hoy, este joven amo se arrastrará al baño y comerá excremento. Está bien, tú lo dijiste. Cuando llegue el momento, incluso te encontraré algo fresco. Viejo. La película traducida. Este es el Doctor Divino. Anciano Sue, he practicado la medicina por muchos años y ya he registrado más de 150 patentes médicas. Esta pequeña dolencia suya no es problema. Verdaderamente digno de un doctor divino occidental de clase mundial. ¡Qué confianza! Sin duda un maestro en su oficio. Mi familia Sue tiene la fortuna de conocer a un doctor tan divino. Es verdaderamente el honor de toda una vida. No me mires, no me mire. Si la gente se entera de que esta persona es mi aprendiz, sería una vergüenza absoluta. Chen Jingfang, te dije hace mucho que no se puede confiar en estos muertos de hambre. Son buenos presumiendo cuando las cosas son fáciles. Pero en el momento crítico se vuelven unos cobardes. ¿Escuchaste eso, apestoso guardia de seguridad? La señorita es un fénix entre los mortales. En cuanto a ti, aunque salieras a las calles a pedir limosna, este joven maestro no te daría ni un centavo. Ya basta de parloteo. Si no comienzas el tratamiento, este anciano va a toser hasta los pulmones. Anciano Sue, esto es una trombosis prolongada, causada por congestión de sangre y energía, agravada por años de entrenamiento en artes marciales y lesiones articulares. Por eso hay un dolor insoportable, tos con sangre y sueños vívidos. Trombosis, mis botas. Esto es claramente una acumulación de viejas lesiones. Si administro esta inyección trombolítica, será efectiva de inmediato. Detén. Si aplicas esa inyección, este anciano morirá. Este es un agente trombolítico recién desarrollado en mi laboratorio, con efectos 5 veces mayores que los agentes comunes. ¿De dónde salió este paleto? Atreviéndose a cuestionar mis logros médicos, Incluso la medicina más impresionante es inútil si el enfoque es erróneo al buscar tratamiento. ¿No se supone que debe basarse en observar, escuchar, preguntar y palpar? ¿Acaso esta máquina alguna vez te ha salvado la vida? Confías en ella ciegamente, ciego y arrogante. Un charlatán como tú no es diferente de una gallina que no pone huevos. ¿Tú quién diablos eres para atreverte a humillarme así? Soy un titán de la medicina estadounidense. Mi experiencia médica representa el estándar mundial de la medicina. Anciano Sue, ya que no desea ser tratado, me retiro. Deje que ella lo trate. Deje. Narrado por una media. Por favor, no se enoje. Le pido disculpas de su parte. Por favor, salve a mi abuelo. Señor Steven, si está dispuesto a seguir tratándome, le pagaré 10 veces su tarifa habitual. Muy bien. Pero la condición es que esta paleta se disculpe conmigo. Por favor, no se enoje. Esta persona es solo una simple guardia de seguridad. Ella no sabe nada, solo está actuando. Chen-Lin, dime, ¿qué calificaciones tienes para instruir a un experto de clase mundial? Olvídate de instruirlo. Incluso si yo, esta joven dama, lo golpeara hasta dejarlo hecho pulpa, él no se atrevería a contraatacar. Puedes preguntarle a este doctor divino tú mismo si es correcto y adecuado que yo lo castigue, Dios mío, ¿es realmente la señorita Chen? Esa leyenda cuyo menor movimiento sacudió a todo el mundo médico ha vuelto. Es la señorita Chen, ha vuelto. No estoy soñando, ¿verdad? Nunca esperé que incluso un doctor divino internacional la tuviera en tan alta. Presidente Sue, ¿no siente que Chen-Lin tiene una aura poderosa?
No parece una persona común en absoluto. Eso es porque la mujer en la que he puesto mis ojos nunca podría ser común. Nee. Como se esperaba del presidente Sue, realmente tiene buen ojo. Diferencia de esa mujer despreciable que sedujo a su propio cuñado. Ni siquiera menciones a esa mujer. ¿Cómo podría una de la familia Chen que sedujo a su cuñado ser mencionada junto a Chen Lin? Es simplemente un insulto. Tu guardia de seguridad despreciable. Date prisa, ven aquí, arrodíllate y discúlpate con el Doctor Divino. Lame las suelas de los zapatos del Doctor Divino hasta dejarlas limpias. ¿Puedes permitirte las consecuencias de ofender al Doctor Divino? Ah. Señorita Chen, este humilde servidor estaba ciego. Hay tanta gente mirando. Dejémoslo así, ¿le parece? Si te atreves a exponer la identidad de esta señorita y arruinar la misión, te despellejaré vivo. La señorita Chen tiene razón. Sus habilidades médicas son muy superiores a las mías. Imposible. Eso es absolutamente imposible. Esto es falso. Todo esto es falso. Chenlin, ¿cuándo aprendiste medicina? Fue mientras entregabas comida. Sobre eso, no puedo explicarlo en pocas palabras. Espera a que regresemos y te lo explicaré despacio. Viejo Sue, la señorita Chen es la verdadera doctora divina. Ya que ella está aquí, no me avergonzaré presumiendo. Posible. Podría ser que ese despreciable guardia de seguridad tuviera razón. ¿Tú qué estás tratando de hacer? ¿No te encanta comer estiércol? Déjame traerte algo fresco. Guardia de seguridad especial. Ya veo. Para ustedes dos están trabajando juntos para montar una estafa, ¿verdad? Y este supuesto Doctor Divino. Debes haberle pagado para que diga cosas buenas sobre ti a propósito, ¿verdad? ¿Verdad? No. ¿Cómo podrían las habilidades médicas de la señorita Chen medirse con dinero? Estás insultando a la señorita Chen. Tienes que entender. Solo soy un guardia de seguridad que gana 3,000 al mes. ¿Cómo podría tener dinero para sobornar a un doctor divino de clase mundial como él? Eso es absolutamente absurdo. Joven maestro Sue. Exactamente. Ella no es más que una simple guardia de seguridad, sin credenciales, sin habilidad alguna. ¿Qué derecho tiene ella de tratar al viejo Sue? Que alguien venga aquí. Saquen a esta mujer de mi vista. Esperen. Ser elogiada por un médico divino implica que esta joven no es una persona común. Si puedes curar mi enfermedad, aceptaré cualquier condición que impongas. ¿Qué dices? La demora ha causado congestión venosa. La terapia de acupuntos ya no es efectiva. Parece que solo queda una forma. Abre la boca. Este arsénico se derrite al contacto y bajas suavemente y vi. Oye, tú, guardia de seguridad de poca monta. ¿Realmente le diste arsénico a mi abuelo? ¿Estás tratando de matarlo? Entonces hagan lo que quieran. ¿Lo tomas o lo dejas? La señorita Chen ciertamente tiene su razón. Esto es usar veneno para combatir el veneno. El arsénico es de naturaleza ardiente. Al recorrer el cuerpo, expulsará la sangre estancada y restaurará la circulación y vitalidad. Ahorra de tus tonterías. ¿Quién no sabe que ustedes dos están juntos en esto? Chenlin, no creas que este joven amo no ha visto dramas de intrigas palaciegas. Esto es asesinato. En este momento el viejo Sue aún no ha dejado un testamento. Ya veo lo que eres, mujer. Solo intentas usar tu reputación para sacar provecho como cazafortuna. Viejo, ¿escuchaste eso? Ni siquiera has fallecido todavía. Y ya hay alguien considerando el asunto de tu testamento. Hijo indigno abuelo, no escuches las tonterías de este hombre, no hombre. La película fue traducida. Solo estamos preocupados por tu salud. Narrado por medios. Todos fuera. Hoy, si yo muriera aquí, toda mi herencia iría a Changfang.
Oye, viejo. Esa no es forma de poner a prueba a tu nieta política. Si vas a ponerlo de esa forma, podría ser un poco más audaz. Hoy, confiaré en ti. Una vez. Abuelo. Una escupida. Escupió una gran bocanada de sangre negra. El veneno ya llegó a sus órganos internos. Me temo que no hay esperanza de recuperación. Mujer malvada. Realmente te atreviste a envenenar al jefe de la familia Su. Parece que pasarás de ser una indigente a una reclusa. En cuanto a ti, Su Chanfing, realmente eres un gafe. Maldijiste a tu propio abuelo hasta la muerte, y ahora también has mandado a tu mujer a prisión. Esto no tiene nada que ver con Chenlin. Déjenme decirles que, pase lo que pase hoy, todos los presentes están implicados. Si te hubieras casado con la señorita Yi antes, eso habría sido mejor. Entonces no habríamos tenido todo este desastre efectivo de inmediato. Queda expulsado del cuerpo de seguridad de la familia Su. Rómpanles las piernas a estos desgraciados y échenos a la calle a pedir limosna. ¿Acaso el abuelo va a morir de verdad? No puedo perder la concentración ahora. Solo aguanta un poco más. De lo contrario, la medicina no habrá servido de nada. Despierta. Es hora de que el viejo se levante. Esto es verdaderamente milagroso. Realmente está mejor. El semblante del abuelo está sonrosado. Está lleno de vitalidad. Incluso su dolencia crónica en la pierna ha sanado por completo. Chenlin, estoy tan feliz de haberme casado contigo. Afortunadamente, no cedí ante la familia. Asombroso. Esto es simplemente increíble. La película fue. Siento todo mi cuerpo despejado y renovado. Siento como si hubiera rejuvenecido 20 años. ¿Quién sabe? Quizás hasta podrá tener otro hijo. Abuelo, ella no es más que una simple guardia de seguridad. ¿Qué podría saber ella de medicina? No te dejes engañar por ella. Maldito sea. Comparado con Chenlin, no le llegas ni a la suela de sus zapatos. Mírala a ella. Y mira en qué estado estás tú. Ve al salón de los ancestros y reflexiona sobre tus errores. Guardias, llévenselo. Abuelo, no le hagas caso. ¿Qué sabe ella de artes médicas? Abuelo. Viejo. Un caballero no se aferra a agravios pasados. Espero que actúes con prudencia. Si no fuera porque Chenlin intervino hoy, habría muerto a manos de este falso extranjero. Chenlin, ya verás. Gracias. Oye, anciano, solo actué por respeto a mi esposo. Y porque una vez fuiste un soldado, que ayudó a muchos, por eso te salvé. Changfang, ¿por qué se lo ocultaste a Chenlin? Tu estatus como joven maestro de la familia Su. Estoy ligado por un compromiso, y temía que Chenlin malinterpretara. Esta joven tiene coraje y determinación. Sin duda logrará grandes cosas en el futuro. Por lo tanto, pretendo anular públicamente el compromiso con la hija abandonada de la familia Chen en la reunión anual de la empresa y casarme con Chenlin como mi esposa de manera formal. ¿Me permite pedirle, abuelo, que me entregue el contrato matrimonial? Muy bien.
Tómalo. Gracias, abuelo. Tienda de ropa de alta gama. Es una tienda de ropa de alta gama. Tú eres solo un empleado de servicio y yo solo una guardia de seguridad. Quizás deberíamos olvidarlo. Vendedor. Creo que algo que cuesta $9.90 en línea con envío gratis es más adecuado para mí. Vamos, vámonos. Ya que estamos aquí, probémoslas. No tenemos que comprarlas necesariamente. Disculpe, ¿podría bajar este de ahí? Y aquel para que nos lo probemos. Elegante y refinado. Nunca esperé que fuera tan hermosa, más que cualquier mujer que haya visto. No me gusta ninguno de estos conjuntos. Son bonitos. Sí, pero siento que no me quedan bien. Te ves tan bien en vestidos. ¿Por qué no te pruebas este? ¿Te gusta este conjunto? Entonces los compraremos todos. Pagaré con tarjeta. Hola, ayúdame a empacar toda esta ropa. La ropa que probaste, esas pocas prendas, la más barata cuesta al menos $7,000. Esto es alta costura, no una liquidación en la calle. Con solo mirarte, no parece que puedas pagarlos. ¿Por qué fingirse rico y guardar apariencias solo para hacernos perder el tiempo? ¡Qué coincidencia! Realmente puedo pagar con esta tarjeta. ¿Puedes cerrar la boca ahora y procesar nuestra cuenta? Y... Esta tarjeta de este color. Solo la he visto en televisión. Esta es una tarjeta negra Zenith del Banco Daxia. El requisito es un depósito de 100 millones y un volumen mensual superior a 10 millones. Games. Los pagos con tarjeta pueden verificarse con autenticación real. He atendido a bastantes damas adineradas. Nunca he oído hablar de ninguna tarjeta Zenith Black. La gente común como tú probablemente ni ganaría 100 millones en la lotería. Pasa la tarjeta. No me hagas repetirlo. Bien, pásala. Quiero ver. Si no hay 100 millones, ¿verás dónde te esconderás? No se puede leer. No se puede leer. Esta gente pobre debería quedarse donde pertenece. Apestando a pobreza y queriendo vestir alta costura. La ropa de nuestra tienda no está diseñada para gente pobre como ustedes. Prueba pasando esta. Y narrado por M Media. Tarjeta dorada de obsidiana. Es la primera vez que uso esta tarjeta. Cuando la familia real británica la envió hace años, dijeron que era para pagos globales ilimitados. No sé si es verdad. No planeaba usarla para revelar mi ubicación, pero no hace daño usarla de vez en cuando. Tarjeta. Es algo con lo que ayudé a un amigo en el extranjero y me la dio. Esta es una tarjeta negra de la realeza británica. Solo hay 3 en todo el mundo. Cada poseedor es un misterioso y meritorio pez gordo comparado con su tarjeta. Mi tarjeta parece estar tan fuera de lugar. Genial. Ha llegado otra farsante. Ustedes, gente trabajadora, usan una contraseña de 6 dígitos para proteger un saldo de pocos dígitos. ¿Acaso no tienen algo de autoconciencia? En cuanto a este tipo de basura de gama baja, ahorran dinero meses solo para comprar un vestido formal e ir a cazar sugar daddies comiendo fideos instantáneos por meses. ¿No les da vergüenza? La gente realmente debería tener algo de autoconocimiento. La alta costura usada por alguien pobre solo se verá manchada por el olor a pobreza. Olvídalo.
No estoy satisfecha con ninguna de las prendas de esta tienda. Vámonos. Probemos en otro lugar. Date prisa y ve a recoger botellas a la basura. Apestando a pobreza y aún así queriendo vestir alta costura, asegúrense de desinfectar bien nuestra tienda. En un momento. Saludos distinguidos. Gerente de la tienda Rob. Gerente, ¿dónde hay distinguidos invitados? No son solo dos muertos de hambre. Cuida tu tono. Estos dos son invitados de honor de la familia Su. Si los descuidan, su tienda será clausurada por completo. Lo siento, gerente. Me equivoqué. ¿Quién habría imaginado que la familia Su vestiría tan modestamente, apareciendo incluso con uniformes de seguridad? No quiero escuchar tus excusas. ¿Estás despedida? Ve al departamento de finanzas, cobra tu sueldo y lárgate. Para expresar nuestras disculpas, todo lo que ambos elijan hoy será cubierto totalmente por nuestra compañía. Este viejo maestro sí sabe cómo mostrar su gratitud. Probablemente sabía que estábamos aquí e intervino para ayudar. Su tarjeta. Gracias. Menos mal que no usé esta tarjeta. Si realmente fuera una tarjeta negra real británica, sería una trampa. No solo terminaría en la quiebra, sino que sabrían mi ubicación, lo cual sería un gran problema. Tendré que volver y agradecer al viejo maestro. Nos vemos luego. Vamos. Señora, esperamos su próxima visita. En la calle. Por cierto, ¿de dónde sacaste esa tarjeta? Solo con ver el color parece muy costosa. ¿Hablas de esto? Me la dio un amigo. Después de que lo salvé de ahogarse, me la entregó. ¿Te gusta? ¿Por qué no la tomas tú? ¿De verdad me la vas a dar? ¿Por qué no? De todos modos, no gasto mucho. Sin embargo, nunca he depositado dinero en esta tarjeta. Si vas a usarla, recuerda depositar algo de dinero primero. Muy bien. Me voy al trabajo ahora. La empresa celebra su reunión anual mañana. La reunión anual de mañana. Te voy a dar una sorpresa. Inteligencia reciente. Mañana, en la reunión anual de Gentland, alguien pretende atacar a la presidenta Su. El comandante requiere que asegure la protección de la presidenta Su a toda costa. ¿Han identificado quiénes son los atacantes? La banda del Tigre Negro, el sindicato criminal número 1 en Ting Hai. Sala del banquete anual. Reunión anual. Esta es verdaderamente una reunión anual de primer nivel. El ambiente es opulento. Te dije que comieras al mediodía, pero no quisiste. Solo estaba guardando espacio, ¿no? Todo para este gran festín de esta noche. Hola. Entiendo. Voy para allá ahora. Tengo que resolver algo. ¿Por qué no buscas algo de comer? ¿Para aguantar? Está bien. Mantente alejada de eso, joven maestro Sue. Esta noche, no hay forma de saber cuánta gente quiere verlo muerto. Es un hombre de gran riqueza y estatus con muchos guardaespaldas si terminas. Como su chivo expiatorio, la única que sentiría lástima por ti sería yo. Lo sé.
Mis disculpas, presidente Lee. Estas invitaciones a la gala fueron autorizadas personalmente por el presidente Su. Sin su aprobación, nadie se atrevería a dejar entrar a nadie por cuenta propia. Sí, es muy cierto. En efecto, Chen-Lin, ¿cómo lograste entrar? Simplemente usé una invitación normal. Para entrar, por supuesto con una invitación azul y firma personal también. Los guardaespaldas en la entrada ni siquiera me revisaron. Simplemente me dejaron pasar. Tonterías. Esta invitación azul es exclusiva para el círculo íntimo de la familia Su. ¿Cómo podrían haberte dado una a ti? Bueno, no importa mientras estés dentro. Te presentaré al presidente Su en un momento. Tienes que aprovechar la oportunidad y causar una buena impresión. Gracias, presidente Xiao. No es nada, pero debo darte una advertencia. Quítate esas ideas mientras aún puedas. El presidente Su es increíblemente arrogante. Una mujer como tú nunca llamaría su atención. Si el presidente Su está interesado en mí o no. No lo sé, no lo sé. Pero en cuanto a ti, Ese no es el caso. Tengo muchos admiradores. ¿Por qué iba a interesarme en ti? presidente Xiao, yo no dije nada. El director Chen está aquí. Chen-Lin, ¿por qué estás en todas partes? No me digas que intentas acercarte a mí para colarte en la alta sociedad. Ten por seguro que eso nunca sucederá. Además, este banquete no lo organizas tú, ¿verdad? Como un perro callejero que muerde la mano que le da de comer. No veo la hora de que te largues. Miserable. ¿Cómo te atreves a colarte en esta gala? ¿Dónde está tu invitación? Déjame verla. ¿Me hablas a mí? ¿Por qué no iba a tener una invitación? Creí que eras capaz de algo, pero fue solo un truco patético que ya quedó expuesto. Ya es suficiente, Shenda. Hoy es la gran gala anual del grupo Youngland. Al causar tal escena pública, ¿intentas ofender al presidente Sui? Hago esto por la seguridad del presidente Sui. Esta gala de hoy es el evento de mayor nivel para la familia Sue y para todo Tianjai. Permitir que este desconocido miserable se cuele, en caso de que el presidente Sue salga herido, la pérdida sería mucho mayor que la ganancia. Oigan, esperen un segundo. Eso no está bien, ¿o sí? Yo soy quien realmente se encarga de la seguridad del grupo Youngling. Oigan, ¿por qué están todos aquí revisando invitaciones? Intentando robarme el trabajo. Vamos, vamos. A ver esas invitaciones suyas. Bien jugado. Intentando voltear la situación en mi contra. Estoy impresionado. Somos altos ejecutivos dentro del grupo. ¿Cómo podría haber algún problema con nuestras invitaciones? Esto es solo una inspección de rutina. Resulta que fueron elegidos ustedes. Oigan, ¿dónde están sus invitaciones? ¿Se sienten culpables? Estamos nosotros. Sin importar quién seas, si no cooperas con mi inspección de hoy, tendré que pedirte que te retires. La presidenta Sui llegará en breve. Si esto explota y ella se entera siendo la nueva directora, dudo que tu puesto esté a salvo. 3. Lo acepto. No hace falta mirar. La tuya es definitivamente falsa. Traducido y narrado por M-Media. Esta invitación fue emitida personalmente por la secretaria So. ¿Podría una invitación de la familia Sue ser falsa? Debes tener ganas de morir. Esta invitación, desde su color hasta su textura comparada con la mía, es demasiado ordinaria. Esto tiene que ser falso. Y además es una imitación muy descuidada. Es ridículo. ¿Es este el mundo con el que sueñan los plebeyos? La invitación de todos es la misma. Pero eso es todo. Ahora todos saben que la tuya es una falsificación. Chen-Lin, no deberías decir tonterías, sin ningún fundamento. ¿Cómo que no hay fundamento? Mira aquí.
Esta ni siquiera tiene un sello. Está tan mal falsificada. Escribiste esta falsificación tú misma. Pero la mía es diferente. Este es un beneficio especial otorgado por el grupo al personal superior. Refleja el valor y el aprecio que la presidenta Sue me tiene. Mi esposo es tan impresionante, a diferencia de algunas mujeres que tienen 20 años y siguen holgazaneando viviendo del engaño. Esposo. ¿Qué es ese olor? Es fétido y agrio. Es repugnante. Seguridad. Apresúrense y echen a esta mujer. Espera, esta tiene el de la familia Sue. Sello exclusivo. Ninguna de las otras lo tiene. Esta tarjeta es una invitación interna del más alto estándar de la familia Sue. Este realmente es el sello exclusivo de la familia Sue. Así es. Durante la capacitación de la empresa se mostró específicamente. Es el sello de más alto nivel, dentro de la familia Sue. Sello exclusivo de la familia Sue. ¿De dónde sacó esta mujer esto? Imposible. ¿Cómo podría una mujer como ella tener alguna conexión con la presidenta Sue? Debe haber falsificado el sello oficial ella misma para colarse en el banquete. ¿Presidente Xiao está seguro? Es verdad todo lo que dijo. He estado bajo la presidenta Sue por 7 años. Aunque solo he visto el sello exclusivo unas pocas veces, esto es definitivamente real. No hay error alguno. No puede ser. Este sello exclusivo de la familia So suena muy sofisticado, ya que no tengo conexión con ellos. ¿Por qué abrirían un canal especial para mí? Lo más probable es que el joven maestro esté tramando algo y quiera dañar a mi esposo. Chen Lin, tú y la presidenta Sue se conocen desde hace mucho tiempo. Para nada. No lo conozco. Si lo conociera, seguiría aquí, luchando cada día, rogándoles que me presenten. Eso no tiene sentido. ¿Por qué usar el sello exclusivo de la familia Sui para algo tan trivial como una carta de invitación? ¿No es obvio? Esta mujer debe haber robado esta carta de invitación. Después de todo, hay muchas personas llamadas Chonlin. Guardaespaldas. Dense prisa y echen a esta mujer engañosa, después de romperle las piernas. Esperaba que hubiera muchas batallas que pelear esta noche, pero no esperaba que los primeros en lidiar conmigo fueran un montón de secuaces como ustedes. Chen-Lin, sé que sabes pelear. Así que, especialmente, encontré a alguien capaz hoy para divertirme un poco contigo. El líder de la pandilla del Tigre Negro, quien ha dominado el bajo mundo de Tianhai por años y es temido por todos en los bajos fondos, se rumorea que su creado puño del Tigre Negro es verdaderamente inigualable, incluso mejor que el maestro del ejército. Él personalmente bañó en sangre a Jinhai hace años y derrotó a los Wang Sui Mei. 3 grandes familias. La inteligencia de Jingong era correcta. Este tipo realmente vino. Basta, deja de fingir. Di tus últimas palabras. Tantas personas yéndose al más allá juntas. Presidente Xiao, por favor, llame a la funeraria y dígales que traigan un camión para llevárselos. Alguien realmente tiene deseos de morir. Hermanos, mátenlo a machetazos. Basta. Chanda, hoy es la reunión anual de la familia Sui. Si las cosas realmente escalan y el presidente Sue nos culpa, incluso tú estarás en graves problemas. Yo también estoy haciendo esto. Limpiar las plagas para la familia Sue. Presidencia, ¿tiene alguna opinión? Esta reunión anual de hoy es organizada por el mismísimo presidente. Esta mujer robó la invitación y falsificó el sello, desafiando abiertamente la autoridad del presidente Sue.
Debería ser destazada a machetazos. The La film película was fue transferida. translated Si no fuera por and las órdenes del narrated director by Chen de parte. M-Media. Me habría llevado una mocosa como tú para mi propia diversión. Qué lástima. Sin embargo, puedo dejar que elijas. ¿Debería darte de comer a los perros o arrojarte al mar para alimentar a los peces? Hay demasiada gente. Darte de comer a los perros los asfixiaría. Creo que un entierro en el mar es bueno. Es fácil, amigable y puede ahorrarme el costo de una cremación. Ustedes son realmente profesionales buscando su propio fin. ¡Qué locura! Acaben con ella. ¿Quién se atreve a moverse? Llamaré a mis guardaespaldas. Basta. No intentes ser un héroe. Chen-Lin, no seas impulsivo. La pandilla del Tigre Negro está llena de criminales desesperados. ¿Eso es todo? Una mujer como tú puede manejar a su perra. Mujer salvaje. Cuando yo vivía al límite en el extranjero, tú ni siquiera estabas en el mapa. He oído que estuviste en el ejército. Los militares no son más que un montón de débiles consentidos. ¿Has disparado alguna vez un arma de verdad? Este perro que tiene la familia es igual al resto de la familia. Valdovilla. Completamente patético. ¿Qué dijiste? Dije que tu postura es vacía. Tu energía es débil. Solo eres una callejera sin ninguna sustancia real. Te atreves a insultar a nuestros soldados. Oye, dime por qué no te quedaste en el extranjero. ¿Por qué volviste corriendo? Podría ser que te dieron una paliza allí. Todos quítense de mi camino. Hoy, personalmente, la enviaré al otro mundo. Esta mujer tiene deseos de morir. Ese es el líder de la pandilla del Tigre Negro. Le llaman el llama viviente del Bajo Mundo. Apuesto a que esta mujer no aguanta ni 3 movimientos. ¿Es esto una sorpresa? Yo. Eres demasiado Con habilidades como las tuyas no podrías vencer ni a mis oficinistas ni ellas. ¿Y te haces llamar el líder de la pandilla del Tigre Negro? Cualquiera de mis soldados podría ser el señor de Tianhai con ese desempeño. Les he dedicado años y nadie sabe pelear. La familia Chun es un desperdicio total. Esa es la reacción. The La film película was fue traducida como un translated genio and narrated táctico. by M-Media. Simplemente increíble. Esto es indignante. Lo que más desprecio es alguien que juega sucio. Sí. Bien, tú lo has buscado. Con las manos desnudas, le rompió el brazo. ¿Cómo es esto posible? Esta mujer derrotó al líder de la pandilla del Tigre Negro. Derrotar es poco decir. Fue un golpe aplastante. Eso fue increíble. ¿Vieron lo que acaba de pasar? Creí que tenía buenas habilidades, pero no esperaba que ni el líder fuera rival. Es hábil tanto en combate como en medicina. Si tan solo me hubiera conocido primero. Qué maravilloso sería. ¿Alguien más quiere encontrar su final? Vengan todos a la vez. Chen-Lin, no te sientas tan orgullosa. Él es el líder de la pandilla del Tigre Negro. Dejarlo lisiado significa ofender a la familia Chen. Las familias Chen y Su tienen un compromiso. Con esas dos familias poderosas unidas, no durarás mucho. Antes la familia Chen se avergonzaba, pero ahora lo presumen de nuevo. Realmente dicen lo que les conviene. Siempre tienen una excusa para todo. Chen-Lin, ¿por qué no te largas de aquí y te escondes un tiempo? No vayas a la oficina por ahora. Yo le explicaré las cosas al joven Amosu. Ahórrate el numerito. El joven Amosu es el hombre más poderoso de Tianhai. El alcance del grupo Jiangling es prácticamente ilimitado. En cuanto a ella, es solo una humilde guardia de seguridad. ¿A dónde cree que puede esconderse? Déjame decirte algo.
Esta vez realmente has abofeteado al joven Amosu. Amosu, quién sabe. Podrías terminar en el fondo del océano alimentando a los peces. Atrápenla. Déjenla lisiada. Quien lo haga será un héroe para las familias Chen y Su. Joven Amosu. Él es realmente inigualable. Tomó el control de la familia Su a los 17 años. Ese mismo día, los mercados de Wall Street fueron barridos. Todos en el bajo mundo y en los círculos de élite lo respetan. Mujer, has ofendido al joven Amosu. Él se asegurará de que aprendas el verdadero significado de una pesadilla. Chen Lin, te sugiero que te arrodilles ahora mismo y nos pidas perdón. A mí y a Chen de 3 veces. Tal vez así, todavía puedas elegir una tumba decente. De lo contrario, Chen-Lin, ¿seguro que aún crees que puedes cumplir tu contrato matrimonial con el joven Amosu? Una mujer con tu pésima reputación. Alguien que sedujo a su propio cuñado. Perdiste tu derecho a ser su prometida hace mucho tiempo. Además, él nunca te miraría. Ni siquiera si fuera ciego. ¿Qué cree la familia Chen que es ella? La película fue traducida. El joven Amosu ya planeaba usar esta reunión anual para cancelar el compromiso y deshacerse de ti, parásita. No es una coincidencia. Da la casualidad de que este compromiso también me da asco a mí. Cáncélenlo. Eso me parece perfecto. Así que tú eres Chen. Esto es malo. El joven Amosu ya la detesta y ha estado clamando por cancelar la boda. Si se entera de este desastre, se pondrá furioso. Tiene que huir ahora. ¿Por qué me dices que huya otra vez? ¿Crees que soy una rata o algo así? He notado que a ti, insignificante, te encanta soñar. ¿Acaso conoces siquiera algunas letras en inglés? Dada tu posición actual, Chun-Lin, si estás decidida a excederte y montar un espectáculo, que así sea. ¿Por qué no hacemos una apuesta? Si todas las mentiras que has estado contando se vuelven realidad, puedes tomar el 90% de las acciones de la familia Su. Quédatelo todo. Pero si pierdes, no solo él seguirá siendo el yerno mantenido, sino que a partir de ese día, la familia Sua llevará el nombre de Chun. ¿Te atreves a apostar? La película fue Acepto la apuesta. Sue, si me permites hablar, déjalo pasar. Sabes bien lo difícil que es asegurar contratos en el extranjero ahora mismo. ¿Cómo podría un actor importante acercarse a nosotros? Además, nuestro grupo enfrenta un déficit. Si este conflicto escala, seremos nosotros quienes sufriremos. En lugar de dejarnos pisotear, deberíamos dar todo lo que tenemos. Creo en ti. Lo has logrado tantas veces antes. Puedes hacerlo esta vez también. Pero no te preocupes, es solo un asunto menor. Solo espera y verás. Magnate internacional. El rey de Jinglong ha aparecido. El rey de Jinglong finalmente nos ha contactado. ¿Qué? El rey de Jinglong quiere ser un magnate internacional. Invertir en el grupo Junlin. ¿Qué clase de pequeña empresa es Junlin y de qué país? Solo una firma mediocre en el país. Magnate internacional. Alguien venga aquí. Sigan las instrucciones del rey de Jinglong y aumenten la inversión de inmediato. Sí. Chen-Lin, ¿no dijiste que podrías traer una inversión masiva con solo una llamada telefónica? ¿Por qué no hay ninguna respuesta? Ya veo. Debe ser que los teléfonos de esos pesos pesados internacionales han perdido la señal colectivamente. ¿No es así? Admítelo, Chen-Lin. Eres una mujer totalmente miserable. Como persona, eres despreciable y vil. Y en tus acciones, eres un fracaso total. ¿No debe sentirse muy bien tener una mano tan buena y jugarla tan mal? Es una lástima. Incluso ese esposo de oro
¿Qué tanto te costó conseguir? Ahora tiene que venir a servirme. Han pasado 10 minutos. El mercado de valores sigue cayendo. ¿Podría ser que esta vez realmente perdiste la apuesta? Chun-Lin, en un momento como este, sigues jugando con tu teléfono. ¿Por qué no te apuras y piensas en una salida? ¿De verdad quieres que tu esposo vaya a servir a alguien más? Por supuesto que no. El hombre que elegí es territorio prohibido para los demás. Sin embargo, esta conexión a Internet en el extranjero es bastante mala. La inversión masiva llega lentamente. Esperemos y veamos. La película fue traducida y narrada por M. ¿Qué clase de broma estás contando? ¿Por qué no dices simplemente que Wall Street es de tu familia? Mi paciencia solo dura 10 minutos, Incluso después de tantos años, quitándote cosas. Esto sigue siendo pan comido. Lleven al joven maestro Sue a casa y trátenlo bien con la mejor comida y bebida. Oye, mira. ¿Cómo es esto posible? ¿Hay un error? ¿Cómo es que esta acción subió de valor repentinamente varias veces? Chun-Lin averigua exactamente quién la está ayudando tras bastidores. Mira la noticia. Noticia última hora. Liderados por la familia George de Wall Street y la familia Suezbiel, 29 familias aristocráticas internacionales han contactado específicamente a la familia Sui para discutir una cooperación. El grupo Yonglin ha alcanzado su punto máximo desde su creación. Ella sola consiguió una inversión masiva y abrió mercados internacionales, tales contactos, tales métodos. Chen-Lin, ¿cuántas identidades tienes que yo no conozca? Dios mío, esto no es solo aplastar a la familia Chun, es aplastar al país entero. Chun-Lin, ¿cómo diablos lograste esto? Dímelo, ¿no? esto es solo una pequeña parte de mi historial en el mundo de las conexiones. Anyways, no vale la pena mencionarlo. Sigue fingiendo. Imposible. La trayectoria de esta acción no tiene ningún sentido lógico. ¿Y esos pesos pesados? Si son impostores, ¿cómo pudieron? Confiamos plenamente en el grupo John. Y aumentaremos la inversión en el futuro para brindar nuestro apoyo total. Hermana mayor Chen-Lin, puede estar tranquila con cómo manejo las cosas. Sigue así. Espera, el nombre Chun-Lin. ¿Me suena un poco familiar? Parece que lo he escuchado antes en las noticias. Se informó en las noticias hace poco, y la familia Chun incluso llamó a la policía. Podría ser, Chun-Lin se ha enamorado realmente de su cuñado. Chun-Lin, ¿qué has hecho? Ya lo olvidaste tú misma. Hace años, esta mujer descarada y despreciable estaba en mi habitación, con su cuñado. Por eso la familia Chun le rompió las piernas y la expulsó de sus registros. ¿Cómo podría esta mujer, odiosa, tener contactos como estos? Eres hipócrita, una infiel habitual. ¿Crees que al casarte con ella, tendrás una vida cómoda como yerno residente? ¿Qué? Chung, ¿eres realmente esa mujer vil que andaba con su cuñado? Sí, soy yo. La película fue traducida y me encanta fijarme en los maridos de otras. Los atrevidos, los gordos. Cualquiera me sirve. Imposible. Chen-Lin, Deja de mirar. Esa que sale ahí soy yo. así que... También llevabas un contrato de compromiso. Cuando te casaste conmigo, nunca tuviste la intención de decírmelo. ¿Cuándo descubriste exactamente que yo era tu prometida? No más de unos minutos antes que tú. Resulta que estamos destinados, si no fuera por ese encuentro accidental. ¿Me habría perdido una mujer tan maravillosa? Nunca me lo habría perdonado. Entonces todavía vas a cancelar el compromiso. Chen-Lin, no creerás que eres el único con respaldo, ¿verdad? Le pedí al maestro de la corte que interviniera y calmara este caos.
Cualquiera que bloquee el camino de la familia Chen será ejecutado sin piedad. Esta es la organización terrorista número 1 del mundo, la Corte Divina Occidental. La fuerza de ese maestro de la corte divina es un misterio. Yo, Se rumorea que nunca han sido derrotados en 10.000 batallas. un subordinado de la Corte Divina Occidental. Si nos cruzamos con ellos, estamos completamente acabados. Guardia de seguridad muerto de hambre. Dejaré que seas arrogante por ahora. Déjame decirte, esta persona es de la fuerza número 1 del mundo, la Corte Divina Occidental. Incluso si la mismísima Jinglong aquí, moriría sin duda. La corte divina siempre ha sido famosa mundialmente por sus métodos despiadados. Espero con ansias ver cuánto queda de tu lengua viperina después de hoy. ¿Qué estás mirando? ¿Quieres pelear conmigo? He querido matarte desde hace más de un día o dos. Quiero matarte ahora mismo y lanzarte al mar, para alimentar a los peces. Con tus viejos huesos. ¿No tendrías oportunidad, ni aunque agitaras los brazos hasta sacar chispas? He cambiado de opinión. No te daré de comer a los peces. Guardaré tus cenizas en casa y cada vez que tenga tiempo, las sacaré para echarles un vistazo. Olvídate. La primera vez que dijiste eso, te lancé a más de 1 kilómetro de distancia. Pequeña mocosa extranjera. En aquel entonces te golpeé tanto que fuiste incontinente durante meses. Cada día tenían que limpiarte otros. Lo has olvidado. Tú. La película fue traducida y narrada por... Eres más lento. Ni siquiera tan buena como eras en aquel entonces. ¿Qué está pasando aquí? ¿Realmente se conocen? Chen, ¿se conocen? Maestro de la corte. ¿Estás familiarizado con él? Íntimamente, por supuesto que lo estoy. Su nombre, el rey de Jinglong, es conocido desde hace más de una década. No he olvidado ni un solo día de ello. ¿Qué está diciendo él? ¿Quién es ella? Ese es el rey de Jinglong. Ella es la columna vertebral de Daxia. Su identidad es un misterio y se mantiene bajo secreto mundial. ¿Podría ser realmente esa persona? No seas ridículo. El señor de la corte divina lo ha confirmado personalmente. ¿Cómo podría haber algún error? Ella es el rey de Jinglong. ¿Cómo es eso? Simplemente porque yo lo digo. Cuando yo defendía a la nación y vigilaba nuestras fronteras, tú aún jugabas en el lodo. Sí que la persona a mi lado ha sido la más fuerte de Daxia todo este tiempo. Con razón manejó esas crisis anteriores, como si fueran juegos de niños. Por un lado tenemos a Jinglong. Por el otro, la corte divina occidental. Estas son las organizaciones de primer nivel de Daxia y la comunidad internacional. Si chocaran, honestamente no sé quién saldría ganando. La corte divina definitivamente ganaría. Sus filas están llenas de élites. Cada uno capaz de enfrentarse a un batallón entero, incluso para el rey de Jinglong. Por mucho talento que tenga, no puede luchar sola contra un ejército. ¿No estás de acuerdo? Mi señor, como dice el dicho, para atrapar a los bandidos, primero captura el cabecillo. Esta es una oportunidad perfecta para acabar con Jinglong de un solo golpe. Mientras Chenlin muera, Jinglong se quedará sin líder, sumiendo sus filas en el caos. Para entonces, la corte divina no tendrá nada que temer. Cierra la boca. Chenlin es un talento poco común para el mundo. Y una rival a quien respeto profundamente. Una mujer siniestra y venenosa como Tunu. Tiene derecho a discutir su destino. Chenlin, si te unes a mi corte divina y unes fuerzas conmigo, rompiendo lazos con Jinglong, sin duda conquistaremos el mundo juntos. Ya he escuchado esa línea más de 100 veces. Mis oídos ya están cansados de oír. Si no quieres servirme, entonces eres mi enemigo. Sabes bien los métodos que usa la corte divina con sus enemigos. Lo curioso es que soy muy obstinada. Cuanto más intentas presionarme, más fuerte respondo. Soy inmune a tu persuasión, a pesar de tu talento desafiante. Es una verdadera lástima. Eres pequeña, realmente pequeña. Tu perspectiva es simplemente demasiado limitada. ¿De verdad crees que con solo esa arma puedes decidir el resultado entre nosotros? Por supuesto que sí. La película fue traducida y narrada por M. Tú. Usaste hechicería oriental. Esa es la sabiduría de nuestros ancestros. Diseñada específicamente para vencer a falsos extranjeros como tú.
Vaya. La potencia líder mundial recurriendo a tácticas tan ruines. Supongo que es de esperarse. Tal amo, tal perro. Igualmente patético. Los generales de la corte divina han sido promocionados hasta el cielo, como guerreros capaces de enfrentarse a toda una división ellos solos. ¿Cómo pudieron ser derrotados todo por ella? Realmente merece ser la mejor soldado de Daxia. Su uso de estas agujas de plata es magistral. Me siento avergonzado de lo que dije antes. Daxia es impresionante. Jinglong es impresionante. Tonto inútil. Un montón de perdedores. Chenlin, ¿te atreves a luchar conmigo hasta la muerte? ¿Y todavía quieres luchar hasta la muerte? ¿Cuántos años llevas diciendo esa misma vieja línea? Bien, como sea. Hoy te seguiré el juego. Pero hoy no usaré ninguna técnica de Jinglong. Te mostraré lo que son las verdaderas artes marciales de Daxia. Perdedor miserable. Conoce tu lugar. El señor del cuerpo divino del oeste es un soberano global. Una vez, en una sola noche, acabó con todas las pandillas estadounidenses y es aclamado como el mejor asesino NEU. Incluso si fueras el rey de Jinglong, serías reducido a pulpa en minutos si te cruzaras con él. Chenlin, solo pensar que esa boca tuya nunca volverá a hablarme. Me emociona, me entusiasma. Sin mucha mejora. Sigue siendo igual de patético. Vamos, resolvamos esto en un solo movimiento. ¿Qué fuerza de palma tan poderosa? ¿Qué clase de artes marciales es esta? Las aprendí de los ancianos en el parque. Solo las practico un poco todos los días. Son buenas para prevenir coágulos en Tras haber recorrido el mundo por tantos años, nunca he encontrado un oponente. Jamás he perdido. La película fue traducida y nunca se rindió. Pero al perder contra ti, acepto la derrota. Está bien, está bien. Ya basta. Corre a casa a comer tu pan duro y deja ya la adulación. Adulación. No voy a enseñarte en absoluto. Chung, aunque seas impresionante, ¿y qué? Aún no puedes borrar la mancha de sentir algo por tu cuñado. Mi familia Chun nunca más volverá a reconocerte. Mujer barata y promiscua. No importa lo famosa que seas fuera de Chenlin. ¿Qué más da? Tion Hai pertenece a la familia Chen. La familia Chen no tendrá piedad contigo. Cuando llegue el momento, uniremos a las otras familias para boicotearte. Yang Yan, comandante de la primera unidad de Jinggong, se presenta ante el rey de Jinggong. Dama Chenlin. Presentándose ante el rey de Jinglong. Guerrero de Jinglong. ¿Cuántas veces te he dicho que dejes estos saludos? Olvídalo, olvídalo. Levántate y ponte a trabajar. Arresten a todos estos rebeldes traidores. No se muevan. ¿Bajo qué cargos me arrestan? Incluso si eres Jinglong, necesitas un cargo para arrestar a alguien. ¿Un cargo? Tu familia Chang conspiró con criminales, y el clan Link incriminó al rey de Jinglong. Eso solo basta para que los maten 10,000 veces. Llévenselos. Muévanse, muévanse. Muévanse, muévanse. ¿Qué villa tan lujosa? Pos. ¿No necesitas ir a Jinggong, o sí? Es raro que tengamos tiempo libre así. Podemos no hablar de trabajo. Está bien. Oye.
¿Qué hace este viejo aquí tan tarde? Oye, viejo, dime si tienes algo que decir. Si no tienes nada, entonces... Simplemente te extrañé en el departamento de guerra. Dices que no estás a mi lado. Y no encuentro a nadie con quien jugar ajedrez. Solo jugadores terribles. Oye, comandante, ¿acaso no acabo de ganar una partida? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿En esa ronda? No estaba jugando en serio. No cuenta. ¿Están ustedes dos aburridos? Muy bien, basta de broma. Hablemos de negocios. Las cosas han estado relativamente tranquilas. Solicité especialmente al cuartel general que te concedieran 2 años de permiso. ¿Deberías tener un bebé? Por supuesto. Si surge alguna emergencia grave, ¿debes regresar? Debes regresar. No te preocupes, hermana Lynn. Definitivamente no te causaré problemas. Te daré mucho tiempo para tener un bebé. Adiós. Entonces, simplemente, le dejaré todo el trabajo a Su-Chin. Pasaré mi tiempo haciéndote compañía. Es Su-Chin tu sirvienta. Le estoy pagando el triple de sueldo. El triple.